Marlene Gómez. Adelante, licenciada, la escuchamos. Muy buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. Asimismo, también agradecer la invitación de la licenciada María de la UGEL 06 y también reciban el saludo de nuestro señor director, el doctor Carlos León Gómez, director de la DIDIS Lima Este, ¿no? Bien, para mí es un gusto, placer compartir con ustedes acá los conocimientos, ya que esto van a ser, ¿no? Y queremos fortalecer un poco los conocimientos de nuestros docentes, directores, de toda nuestra plana docente que cuentan la UGEL 06, con la finalidad después de llegar a prevenir estas enfermedades que se presentan en mayor frecuente en nuestra jurisdicción acá de Lima Este y también a nivel de, ¿no? Con datos estadísticos que también nos representan a nivel de país. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con la presentación. Creo que nos acompaña el licenciado Manuel y también agradecer, sí, también agradecer a la licenciada Norma también por las coordinaciones que hemos venido realizando para que se haga realidad este evento el día de hoy, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es la prevención de las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Son dos enfermedades que como le dice, son las dos enfermedades que afectan mayormente a nuestros niños, en este caso mayores de 5 años, y son las primeras causas de mortalidad. Sin embargo, gracias a las prevenciones que venimos realizando, estas enfermedades se han ido disminuyendo. Y no solamente esta enfermedad afecta a nuestros niños, ¿no? Sino también a la población, a todos los grupos etarios, ¿no? Puede ser los niños, adolescentes, adultos mayores. Y los que mayormente sufren, en el caso de unas infecciones respiratorias agudas, son las dos edades de los extremos, ¿no? Son los niños y son estos adultos mayores. Bien, entonces vamos a seguir. El primer tema que les voy a tratar es acerca de las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces las enfermedades diarreicas agudas, como bien decía, son gastrointestinales que se caracterizan por ahí un aumento en la frecuencia y en la consistencia de las heces, ¿no? Acá hay un término que decimos más las diarreas que presentan, ¿no? Es cuando a nuestros niños o la población presenta 3 deposiciones durante las 24 horas. Hay un incremento en la frecuencia y una disminución en la consistencia. Y como ya les había mencionado, afecta mayormente ¿no? a estas edades extremas que son los menores de 5 años y también pueden afectar a otros grupos etarios que ya son más que nada mayores de 5 que son transmitidos ya por el consumo de alimentos más contaminados, ¿no? Y en los menores de 5 años más se debe, como estamos al cuidado de nuestras mamás, más se deben ahí a las prácticas que debemos ir mejorando en el hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, ¿cuáles son las causas, ¿no? que nos originan las diarreas? Como bien les había mencionado, esta enfermedad gastrointestinales son infecciones gastrointestinales que pueden ser producidas por virus, bacterias, asimismo, y algunos parásitos que pueden presentarse en nuestro medio ambiente, ya sea al manipular los alimentos, ¿no? Y acá la transmisión es oral y fecal, ¿no? Entonces, una vez cuando adquirimos o cogemos alimentos que estamos contaminados con las manos y podemos ingerir, ¿no? Asimismo, también el consumo de aguas, el consumo, ¿no? Que no estén cloradas o aguas que no muestran una sed de calidad, ¿no? Sí. Y esto también puede ser una de las causas es la malnutrición. Tenemos niños que a veces, los cuales están malnutridos, y esto hace que los niños no tengan todos sus sistemas inmunológicos, ¿no? Las fuentes de aguas, como le habían dicho, es cómo estamos almacenando las aguas, ¿no? Otro es el consumir, también una de las causas es alimentos ya sean preparados o almacenados en condiciones que son antigénicas, ¿no? Y eso vamos a mencionar también ahora cuál es la práctica que tenemos para poder evitar esto, ¿no?
y el consumo de alimentos procedentes de aguas también contaminadas, ¿no? Y ahí tenemos a veces en provincias, en agua, tenemos las aguas de los ríos, que a veces también tenemos a veces el consumo de estos pescados o mariscos que podamos encontrar también, ¿no? Entonces ese es importante. El siguiente, por favor. Seguimos, por favor. Creo que no. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas? Estas enfermedades diarreicas, esta presencia de las diarreas, que se caracteriza por la presencia de 3 deposiciones que son líquidas, ¿no? Durante las 24 horas, pueden ir acompañados de fiebre. Nuestros niños o la persona puede presentar fiebre. Asimismo, también, ¿no? Así también pueden presentar sus dolores abdominales, ¿no? Dolores son intensos, tipos cólicos, que le dan vómitos, que son a veces vómitos persistentes, vómitos, ¿no? Y un malestar general. Un niño que está con fiebre, se deshidrata, tiene sus deposiciones, genera su malestar general y los tumba incluso hasta la cama, ¿no? Entonces eso es importante que tenemos que tener presente. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Son la fiebre, el dolor abdominal, los vómitos y el malestar general. Son los mayores síntomas que frecuentemente podemos presentar tanto en los niños como también en la persona, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Siguiente, por favor. Así también es importante conocer, ¿no? Y nosotros el personal de salud lo conocemos, pero también es importante mencionarlo, ¿no? Tenemos 3 tipos de diarreas, son las diarreas acuosas, que estas que por su duración pueden durar de horas o días. Tenemos que también son de origen más virales, ¿no? Virales. Y tenemos otras que son las diarreas disentéricas, ¿no? Y quizás alguno de nosotros habrá visto que a veces más frecuente vemos en la presencia de moquitos o sangre en las heces de los niños, ¿no? Y también en los adultos. Y las diarreas persistentes, que ya son, en este caso, cuando ya las diarreas es más de 14 días, ¿no? En ese momento ya los niños presentan a deshidratarse, ¿no? Porque sabemos que casi más del 70%, un 60-70% de su composición está conformado de agua, ¿no? De agua corporal. Siguiente, por favor. Siguiente. Como les habíamos dicho, entonces nuestros niños son esas deposiciones líquidas, y una de las complicaciones que tenemos frente a una diarrea en los niños es la deshidratación. El niño, acá es la deshidratación. En el niño vemos que ya sus ojitos persisten más de un día, 2 días, y los ojitos están hundidos. El bebé tiene sed, ¿no? Tiene sed. Ya cuando se va complicando, según que va pasando los días, ya el bebé ya se muestra un poquito letárgico, ya está inapetente, ¿no? Y otras formas también, por eso que evitamos lo que es la deshidratación. Lo más importante acá es evitar que nuestro niño llegue a deshidratarse, ¿no? También, como ya les mencionaba, unos signos de peligro que los niños presentan es observar que no haya presencia de sangre, porque ya esto nos da origen que es originado por una bacteria, ¿no? Y también es peligroso también en estos niños, en el caso, en los niños más pequeñitos, ¿no? También vemos, como ya le mencionaba, el bebé que está deshidratado empieza a tener sed, pero según que va pasando los días, ya el niño ya se pone más letárgico y ya tan inapetente, ¿no? Entonces, más importante es evitar ahora la deshidratación, y justo ahora que estamos también con estas altas temperaturas, ¿no? Y lo que nos estamos recomendando es hidratarnos, ¿no? Hidratarnos, especialmente agua en este caso es agua hervida, fría, sin azúcar, sin nada. ¿Por qué? Porque el azúcar a veces hace que se aumente la movilidad y incrementa incluso el mayor número de las diarreas, ¿no? Y al aumentar la presencia de diarreas, ahí, por ejemplo, las personas pierden su potasio, ¿no? Entonces, lo más importante es la hidratación.
Siguiente, por favor. Evitar que llegue a deshidratarse, ¿no? Siguiente. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades diarreicas? Ya sabemos que una de ellas, la práctica, eh, digamos, una práctica más simple, sencilla y que cotidianamente lo venimos realizando es el lavado de manos, ¿no? Lo que creo que en la experiencia que hemos pasado ahora en esto de lo que hemos tenido las pandemias, es una práctica que viene a reducir una serie de las enfermedades, tanto de las enfermedades diarreicas como también de las enfermedades, de las infecciones respiratorias agudas. Y lo recomendable que en esta práctica de lavados que es en el hogar, en el colegio, a nivel, que nosotros le llamamos el lavado de manos social, ¿no? Esto solamente dura unos 20 segundos y va a reducir lo que es la transmisión de estas enfermedades, ¿no? ¿Y qué se espera con esto? Que cuando nos hacemos el lavado de manos, arrasamos todos los microorganismos que pueden estar presentes, ¿no? Y casi permite eliminar o mover casi el 80%. Pues, y lo más ideal es lavar las manos con agua y jabón, ¿no? Con cualquier tipo de jabón que encontremos en casa, lo que ahora tenemos los jabones líquidos que a veces ya los compartimos también en las instituciones educativas, ¿no? Entonces ahí tenemos. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, como venimos mencionando, ya acá el lavado de mano como una práctica social, no nos reduce, pues reduce el mayor número de las enfermedades que se transmiten, ¿no? Especialmente tanto en los niños y en toda la población. Es por eso que habíamos mencionado, y no solamente las enfermedades diarreicas y las enfermedades, ahorita las infecciones respiratorias, sino también tenemos con estas infecciones producidas por virus, tenemos actualmente la gripe por la influenza, que en otros países ya por las temporadas están presentando casos también de la influenza. También hemos podido nosotros hace muchos años, en los años 90, combatir lo que es el cólera con el lavado de manos y consumiendo productos, no haciendo servir los productos, los alimentos. Luego tenemos también otras enfermedades actualmente, la enfermedad del COVID, que también es una práctica que le hemos ido practicando habitualmente en todo nuestro quehacer diario, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá le vamos a ir mostrando cuáles son los pasos. Tenemos acá en la práctica de lavado de manos social que lo hacemos en casa. Tenemos, son 7 pasos. Lo más importante que tenemos que hacer es, eh, antes de lavarnos la mano, retirarnos todos los objetos que tengamos en la mano, como son anillos, ¿no? Sortitas, ¿no? Es importante retirar todo eso en casa, ¿no? Los que tenemos. Luego tenemos, una vez que sigamos todos los sortitos que tengamos en las prendas, el segundo paso que tenemos que es humedecer nuestras manos con suficiente agua, ¿no? Ese es a chorro, humedecer nuestras manos. Luego, una vez que hemos humedecido nuestras manos, cerramos el caño, es importante, ahí no se corre el agua y se pierda, ¿no? Luego de ahí echamos jabón líquido o empezamos a enjabonarnos las manos, ¿no? Incluyendo lo que son las palmas de las manos, los dorsos, las a nivel digitales entre los dedos, especialmente también rezamos debajo de las uñas, ¿no? Y esto lo que recomendamos es por 20 segundos. Entonces, por eso que en casa a las mamás recomendamos que las uñas lo tengan cortaditas, ¿no? Entonces, es importante tenerlas para poder, porque ahí es donde a veces se quedan la presencia de los organismos, ¿no? Dentro de las uñas. Asimismo, una vez que ya hemos frotado nuestras manos, hay que enjuagarnos bien con bastante agua a chorro, es importante. Ahí vemos ahí las imágenes, chorros, ¿no?
Luego, una vez que nos hemos enjuagado, nos secamos con papel toalla, ¿no? Con papel toalla, o en casa a veces tienes un toallita de felpa, que también eso es importante, ¿no? Y luego, con esa misma toallita que hemos utilizado, cerramos nuestro caño, ¿no? Usando con la misma toallita, el papel, la toalla que usamos, y no tocamos. Directamente ya lo descartamos en tachos, ¿no? En nuestras papeleras. Son esos 7 pasos, son sencillos que podemos ponerlos en práctica, y el tema más específico ya posteriormente, que es el lavado de. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces acá, y esta práctica social, ¿cuándo debemos realizarlo? Cuando preparamos nuestros alimentos, ¿no? El momento de manipular los alimentos es importante en el hogar, ¿no? Que es frecuente, también en los lugares donde se venden alimentos también deben hacer la preparación adecuadamente, ¿no? Antes de preparar los alimentos, antes de consumir los alimentos también, esto estamos también en las horas de recreo, ¿no? En los colegios. Otro aspecto importante, luego de cambiar los pañales de los bebés, ¿no? Entonces, eso también es una práctica que debemos recomendar. En este caso, nosotros recomendamos mucho a nuestras mamás durante el cambio de pañales, ¿no? Y otro después de ir al baño, ¿no? Después de ir al baño también es una práctica que son esos aspectos para poder eliminar todos los organismos que pueden estar la flora bacteriana en nuestras manos, ¿no? Licenciada Marlene, disculpe, una pequeña indicación. Esto no se está escuchando muy bien. Trate de ubicarse donde la señal sea mejor. Está Ya, muy bien, fallando esto, por favor. Y en ya, cuanto pueda, también active su cámara. Gracias. ya, muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Pero no se puede. Otra de las recomendaciones que hacemos es consumir los alimentos cocidos, ¿no? Okay. A ver, la pantalla. ¿No? Es consumir los alimentos cocidos, y ya que la principal, que lo que se pide, que el objetivo principal es que la cocción de los alimentos, sabemos que ahí se modifican las propiedades físico-químicas, ¿no? Y esto porque, a ver, ahí, ¿no? Los alimentos cocidos. Eh, Siguiente, por favor. A mí, bien. Otro de los aspectos también que nosotros recomendamos es el consumo, la conservación de los alimentos, ¿no? Tenemos alimentos como, por ejemplo, lo que son las carnes. Lo que recomendamos es, debemos conservarlos en la nevera o en el refrigerador, ¿no? Que ahí se mantiene en temperatura más de 15, 18 grados. Y luego los alimentos que también sabemos que en nuestra refrigerador, ¿no? Tenemos algunos compartimientos, ¿no? Y es importante, ¿no? Como son las comidas preparadas, que en el primer nivel de compartimiento, los lácteos, casi en el segundo nivel, los alimentos crudos deben estar cubiertos y tapados en el tercer nivel, y en la parte inferior, que son las frutas o verduleros, ¿no? Porque aquí más o menos nuestras temperaturas están entre 4 a 8 grados, ¿no? Para poder conservar nuestros alimentos, ¿no? En el caso, a veces nosotros en casa preparamos mucho los alimentos. Es importante que tanto estos alimentos estén, ¿cómo se llama? Deben estar guardados, almacenados en unos tuppers cerrados, ¿no? Y a veces en las carnes también.
también las carnes, los pescados en el refrigerador, ¿no? Porque para mantenerlos, y luego cuando empezamos de repente vamos a usar en el día, es recomendable descongelarnos no a la temperatura medio ambiente, sino bajarlo al segundo, al tercer nivel que están dentro entre 4 a 8 grados, ¿no? Para consumirlos en el día. Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos otro aspecto tan importante para poder prevenir las enfermedades diarreicas. Tenemos el consumir el agua hervida. Esto es importante, ¿no? Y sabemos para qué, ¿no? Para asegurar de que el agua sea segura, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que el agua sea segura, recomendamos que a veces consumir el agua potable, en este caso es el agua hervida, ¿no? Que se vamos a usar, y lo que recomendamos es que empiecen, una vez que el agua esté hervida, empiece la parte físico-química del agua, que empiece a bullir más o menos a 100 grados centígrados, ¿no? Porque con este acto que hacemos al hervir el agua, lo que hacemos es matar todos los microorganismos que pueden causar estas enfermedades, como son las diarreas o las infecciones, ¿no? Incluidos los que pueden haber presencia de virus o bacterias o algunos parásitos, ¿no? Porque sabemos muchos que a veces en el hogar almacenamos agua, porque a veces no tenemos agua a las 24 horas, otros tienen aguas que vienen que tienen en casa, como en la zona, por ejemplo, de Chosicas, que son de pozos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y más o menos es un promedio de 1 minuto que dejamos servir acá en esta zona, y en aquellos lugares que son más en altitudes mayores de 6.500, lo recomendable es hasta 3 minutos, ¿no? Y uno va viendo que ya cuando empieza a tener ese hervor, ya nuestro agua está hervida a 100 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Uh-huh. Otro aspecto importante es también para prevenir las enfermedades diarreicas tenemos es la vacunación contra el rotavirus. Últimamente, desde el año más o menos 2009-10 que introducimos la vacunación contra el rotavirus en los menores de 1 año, se ha disminuido enormemente la mortalidad, ¿no? Porque esta enfermedad de la diarrea por rotavirus, ¿no? Por el virus rotavirus, entonces ha originado casi más que nada, casi un 50, un 70% de la mortalidad, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros recomendamos que nuestros niños menores de 1 año deben recibir sus 2 dosis de vacunas, ¿no? A los 2 y 4 meses de edad. Y por si por una situación el niño no ha completado su vacuna, es hasta los 8 meses para que pueda recibir esta vacuna contra el rotavirus. Otra práctica también importante, ¿no? Para poder prevenir las enfermedades diarreicas o como otro tipo de infecciones como las ciras, es la lactancia materna, ¿no? Nosotros decimos que la lactancia materna es la primera vacunita que recibe el niño. Apenas nace ese niño, debe recibir su lactancia desde la primera hora de nacido, ¿no? Y posteriormente es hasta los 6 meses de edad. Entonces, lo que recomendamos es la lactancia materna hasta los 6 meses de edad, porque la leche materna contiene unas inmunoglobulinas que actúan como defensas frente a todas estas enfermedades o infecciones que puedan presentar el niño, ¿no? Es hasta los 6 meses exclusivamente, nada de agüitas, pura leche materna. Pasados los 6 meses, ya el niño puede recibir ya su lactancia materna hasta los 2 años, ya inicia lo que es la alimentación ya complementaria, ¿no? Ya con papillas, ya los alimentos un poquito más ya picaditos, empiezan ahí a adquirir. Lo más importante, entonces tenemos acá digamos, medidas preventivas que tenemos. Una es la práctica sencilla, es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, la lactancia materna, ¿no? Tenemos en este caso es la vacunación, ¿no? Que también es una intervención más efectiva, segura,
que previene muchas enfermedades que estamos actualmente erradicando. Actualmente nosotros tenemos en el calendario de vacunación 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades y una de ellas es las enfermedades diarreicas agudas producidas por este virus de rotavirus, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos. Otro tema que también antes de pasar es importante, como antes de pasar a las infecciones respiratorias, tenemos que evitar en nuestros niños que presentan diarreas es la deshidratación, ¿no? Entonces, para ello, tenemos a nosotros niños en casa, en el hogar, es empezar a dar inicio a la hidratación, ¿no? En estos, si son menores de 6 meses, solamente con la lactancia materna, nada de agüita. Si son niños más grandes, de empezar a dar lo que son las sales orales de retención oral, que eso los entregamos nosotros en los establecimientos de salud y en casa preparamos lo que es el suero casero, ¿no? El suero casero, la panetela, que también muchas de las mamás lo practican en el hogar, ¿no? Bien, otras de las, digamos, enfermedades que también ahora que estamos en este tiempo por el fenómeno del niño, ¿no? Que también nos llama son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y estas infecciones respiratorias agudas afectan a todo nuestro aparato respiratorio, ¿no? Tenemos en oídos, ¿no? Tenemos nariz, garganta, bronquios, ¿no? Que son las vías respiratorias altas y llegan hasta nuestros pulmones. Y también son ocasionados por la presencia después de virus, bacterias que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya algunas enfermedades que a través de la vacunación ya estamos controlando, sin embargo, también todavía persiste, ¿no? En algunos lugares. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que observamos en unas infecciones respiratorias? Tenemos la tos es que es más común, sabemos que la tos, igual que las diarreas, son mecanismos de defensa que tiene el niño para poder eliminar todos esos, ¿no? Que le está afectando, ¿no? Tratar de eliminar esos microorganismos, la tos, las diarreas, la fiebre, son mecanismos de defensa que usa el niño. Luego tenemos la congestión nasal, ¿no? Tenemos los ojos están llorosos, el problema del dolor de garganta, ¿no? El oído también es que actualmente antes venían los casos de enfermedades de otitis aguda, ¿no? Todo purulenta. Sin embargo, ya desde que nosotros también se introdujo lo que es la vacunación contra el neumococo, que es una vacunación en los niños menores, en los niños menores, ha ido también disminuyendo enormemente los casos de otitis media en los niños, ¿no? Tenemos ahí la congestión nasal y el malestar general, ¿no? Son esos síntomas. Y vemos que todos estos síntomas que una infección respiratoria también le hemos presentado ahora también en el COVID, ¿no? También son enfermedades que afectan tanto, ¿no? Las vías respiratorias, ¿no? Entonces, si acá también lo clasificamos las infecciones respiratorias en que son vías respiratorias producidas por estos a nivel altas y bajas, y la parte baja es ya cuando afectan nuestros pulmones, ¿no? Y ahí ya se complican en una neumonía y muchos de los casos ya pueden incluso hasta fallecer, ¿no? La persona. Entonces, en este caso, tenemos, de entre las infecciones más comunes que tenemos son las iras, que el niño viene con una fiebre, con una congestión nasal y pasa como un simple resfrío. Luego esto de acá se nos complica, ese simple resfrío constantemente el niño, la persona ya se complica con otitis porque ya hay presencias quizás ya no son virales, que duran más o menos un promedio de una semana, sino ya por otro origen bacteriano, ¿no? Entonces ya requieren ya de un tratamiento, digamos, ¿no? Y mayormente ya si van ir completando el término de oídos, ya empiezan las vías respiratorias bajas y ya complicamos con una neumonía. Siguiente, por favor.
Bien, entonces acá también, ¿cómo se transmiten las infecciones respiratorias? ¿No? Como ya habíamos mencionado, las enfermedades diarreicas, las diarreicas fueran oral, ¿no? Fueron oral, ¿no? Oral. Entonces, en este caso se transmite por dos tipos de vía, ¿no? Uno por contacto directo, es cuando una persona a otra persona, ¿no? Cuando el momento que uno tose, estornuda, eliminan esas gotitas, eliminan unas gotitas que, con partículas de virus, ¿no? Y hace que la persona se contagie. Entonces, la vía de transmisión es directa, ¿no? De una persona cuando uno tose y estornuda, ¿no? Y la otra, y el otro, ¿no? Y es por eso que en esos aspectos nosotros recomendamos, en tiempo de, por ejemplo, de COVID, se recomendó tener más o menos una distancia de 2 metros ¿no? De una persona a otra. Y también el momento que Y el otro, tenemos el contacto indirecto, y esto sí es cuando la persona ha cogido algunos superficies, objetos que estén contaminados con el virus, ¿no? Como a veces las mesas, celulares, o de repente en el carro alguien estornuda, ¿no? Coge la mano o la nariz, y eso y coge otros objetos, ¿no? Los pasamanos, ¿no? Entonces son dos tipos de vías de contagio, de manera directa y de manera indirecta, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones respiratorias? Como ya habíamos dicho, ¿no? Vamos a describir más, es tratar de evitar el contacto con, eh, con otras personas que están con síntomas respiratorios, ¿no? Las personas, recomendamos las personas que están enfermas, en ese caso cubrirse, ¿no? Cubrirse con las mascarillas, eso es importante el uso. Incluso actualmente cuando nosotros vamos a los hospitales, también estamos recomendando que usen sus mascarillas, ¿no? Eh, Bien, otro también, mantener el lavado de manos, que es una práctica también, ¿no? Como hemos dicho, una práctica social. Eh, el otro es, en el caso que tengamos, evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Cubrirse la nariz y la boca, en este caso, cuando tenemos las temporadas de invierno, ¿no? Y tratar de evitar, ir a esos lugares también donde hay mayor concentración, de personas, y en el caso que tengamos personas que estén con tos, estornudos, tratar de mantener una distancia más o menos de 2 metros, o tratar de evitar cubrirse o el uso de la mascarilla, ¿no? Siguiente, por favor, acá les vamos a detallar un poquito más por cada una de estas recomendaciones. Siguiente, por favor. ¿No? Acá tenemos cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar, ¿no? Y esto es una actividad que también ya lo hemos ido practicando, ¿no? Que la principal función que eso ayuda a que en el momento que uno tose, estornuda, evita la expulsión de estas gotitas de flujo, ¿no? De virus y bacterias hacia el medio ambiente, ¿no? Asimismo también, eh, sememente las manos, las superficies que a veces pueden haber llegado estas gotitas de flujo, objetos o personas que estén cercanas ahí, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Al toser, uno cuando tose, estornuda, a veces podemos recomendar que lo puedan hacer en un papel higiénico, ¿no? O sobre la flexura interna del codo, ¿no? O la parte interna del antebrazo, ¿no? Ahí uno puede toserlo. Eh, una vez desecharlo, el papel higiénico que ha usado, y luego inmediatamente hacerse el lavado de mano, ¿no? Entonces uno tose, cubrirnos al momento de toser, haciendo la flexura, ¿no? ¿No? Interna del codo, ¿no? Y si hemos usado un papel higiénico, tratar de
descartar es desechar en este recipiente, ¿no? El papel higiénico, inmediatamente luego hay que lavarse la mano, ¿no? Entonces, eso es aspecto para evitar que haya una infección cruzada, como digo, una vez, entonces eso es importante, ¿no? O si no tengo, de repente jabón, estoy en un lugar, usamos el jabón, el alcohol líquido, que también podemos desinfectarlo. Pero lo más importante es, la práctica es nuestro lavado de manos, con bastante agua y jabón. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante que también cuando estamos en lugares, por ejemplo, en los hospitales, en lugares que tenemos mayor concentración, es el uso de las mascarillas o cuando un miembro integrante de nuestra familia esté con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, esto también de igual manera, el uso de las mascarillas hace que se reduzca la expulsión de gotas, de estas gotitas respiratorias de las personas que están infectadas al medio ambiente, ¿no? Hace que se expanda, digamos, a nuestro medio ambiente. ¿No? Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que, ¿no? Que tenemos que hacer? El lavado de manos, una vez que, ¿cómo tenemos que usar la mascarilla? Tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Colocaron las mascarillas, ¿no? Las mascarillas, cubriendo siempre es importante cubrir la nariz y la boca y el mentón. Muchas veces vemos personas que están usando sus mascarillas, pero están debajo de la nariz, ¿no? Otro aspecto también es no tocar las mascarillas mientras que lo estemos usando, porque a veces cogemos las mascarillas y estamos manipulando, ¿no? Ya sabemos que eh, en el caso que estamos enfermos igualito, ese también las mascarillas llegan a humedecerse, u otra persona que también ahí también sirve como un medio para recibir los microorganismos que están en el medio ambiente, ¿no? Y hacemos una infección y ahí cruzada, ¿no? Por eso, y el otro aspecto que tenemos importante también, una vez que ya hemos usado las mascarillas, hay que ¿no? Desecharlas, ¿no? Retirarnos bien, desecharnos las mascarillas y hacernos nuestro lavado de manos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Como ya habíamos mencionado, otra también, el lavado de manos sigue siendo la práctica más sencilla y cotidiana, y como ya permite eliminar todos esos microorganismos que estamos, arrasar toda la flora transitoria que puede estar en nuestras manos, y, ¿no? Y permite más o menos casi un 80%, ¿no? De eliminación de cualquier microorganismo que podemos tener, ¿no? Y esto debe ser durante 20 minutos, ¿no? Con agua y jabón. Siguiente, por favor. Bien. Otro de los aspectos para poder prevenir las infecciones respiratorias tenemos es ventilar, ¿no? Es ventilar y mantener eliminados los espacios, ya sea en las casas, en el trabajo, en las instituciones educativas, ¿no? Es importante, de ahí es la ventilación, porque a través de la ventilación, ¿no? Hace que haya una disminución de la concentración de estos virus de virus y bacterias que pueden estar en los ambientes, ¿no? Ya que al momento que uno, por ejemplo, acá empieza a abrir las ventanas, ingresa la luz solar y hace que se puedan eliminar todos esos, destruir todos los microorganismos que podemos tener en el medio ambiente, ¿no? Y también hay una circulación del flujo, hace que se que se pueda ir eliminando. Entonces, para ello, nosotros recomendamos también que abrir las ventanas, las puertas, para que haya un intercambio ahí digamos, de aire y se puede eliminar, ¿no? ¿No? Y lo que recomendamos es más o menos realizarle unos 3 veces al día, ¿no? ¿No? Por unos, ¿me escuchan?
Ujú. Para que haya y los ambientes que estén ventilados y iluminados, ¿no? Entonces, teniendo también en las casas, en los hogares, bastante precaución, ¿no? Entonces, es importante. Siguiente, por favor. Ujú. Ujú. ¿Por qué es porque es importante para ello, para poder que haya una buena ventilación e iluminación, ¿no? Siempre tenemos que tener una dirección, digamos, ¿no? Para que pueda fluir y haya un intercambio ahí de aire, ¿no? Entonces, no veo mucho la PPT, no sé, a ver dónde está acá, se me pierde. ¿No? Ay, se me fue la pantalla. ¿No? Siguiente, por favor. Se fue la pantalla acá, no me... ¿No? También una de las recomendaciones que hacemos es la limpieza, ¿no? Y la desinfección también de los lugares que estamos haciendo uso, ¿no? Siguiente, pierde. Siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Aló? Ya, bien. Otro de los puntos que tenemos, como ya les había mencionado, también es ¿no? Que es el cumplir el esquema de vacunación. Como ya les había mencionado, tenemos una vacuna en los menores de un año, que es la vacuna contra el neumococo, que también no solamente previene de las neumonías, sino también de las otitis, de la meningitis, que también afecte no, por el neumococo. Entonces, hemos encontrado que hay bastante, una disminución también de los casos de neumonías. Anteriormente nuestros niños se complicaban de una infección respiratoria a una otitis y se iban a una neumonía, ¿no? Entonces, también es importante recomendarnos a los que las madres lleven vacunar. Y en el caso de los adultos mayores, también tenemos ahí las vacunas contra lo que es contra la influenza, contra el neumococo, ¿no? Entonces es importante. Y las poblaciones, las personas que también tienen enfermedades crónicas o ¿no? También está recomendado la vacunación contra el neumococo para ellos. Tenemos otras enfermedades que ya estamos controlando, que se aplican en los niños más pequeñitos, en los menores. Tenemos enfermedades como las disterias, las tos convulsivas, que actualmente han disminuido enormemente gracias a las inmunizaciones. Sin embargo, en tiempos a veces se presentan algunos casos, pero de manera esporádica, ¿no? Y eso más que nada porque los niños no han completado su esquema de vacunación. Y otra, la práctica también venimos acá nosotros, puede prevenir, como ya les había mencionado, con las enfermedades diarreicas, es la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna es una buena práctica que evita que los niños presenten estas enfermedades más frecuentes, que son las EDAs y las IRAS, se nos compliquen con una deshidratación y puedan fallecer, o el número, incremento de episodios por no llevar adecuadamente estas prácticas, como la diarrea, que tiene que ver bastante con la higiene, el consumo de agua hervida, lo que es el lavado de manos, ¿no? Hace que nuestros niños en estas zonas presentan casi 4 o 5 episodios en el año, y que les lleve pues a una desnutrición, ¿no?
Actualmente, también gracias a las intervenciones que venimos reduciendo, ha disminuido bastante lo que es los niños con desnutrición. Sin embargo, todavía tenemos casi un 15% que todavía se sigue presentando, ¿no? Siguiente, por favor, creo que ahí es la última. Bien, gracias. Ahora sí estamos para poder resolver, creo que más las preguntas y inquietudes que tengan nuestros asistentes, ¿no? Participantes. Gracias. Así es, licenciada. Gracias. Ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas. Se invoca a nuestro público asistente a hacernos llegar sus preguntas para que la licenciada nos absuelva nuestras dudas. Voy a leer la primera pregunta. Dice así: en los mayores, aunque le ponen la vacuna contra los neumococos, ¿por qué se da una enfermedad respiratoria? La escuchamos, licenciada. Muy bien. En los adultos, como ya habíamos mencionado, la vacunación contra neumococo están para los adultos mayores y aquel grupo de personas que tengan algún riesgo, una comorbilidad, ¿no? Tengan una enfermedad crónica, digamos. Entonces, aquí, como hemos mencionado, que las infecciones respiratorias son causadas por virus, ¿no? Que tenemos un gran número de virus que tenemos, bacterias, ¿no? Y lo más común son el resfrío. Entonces, como les había mencionado, tenemos vacunas que es para las difterias, vacunas para la tos convulsiva. Entonces, cada tipo de vacuna nos protege de una enfermedad. En este caso, la vacuna contra el neumococo, lo que nos previene son la meningitis por neumococo, que ya también hemos tenido, lo que es la neumonía por neumococo, y en las personas también pueden presentar otros tipos de procesos respiratorios por otros tipos de virus. Tenemos la vacuna contra el virus, contra la influenza, ¿no? Que es también que cada año debemos ir reforzando, ¿no? Colocando una dosis porque los virus también van mutando, se van modificando año tras año, ¿no? Entonces, para poder determinar si esa persona, pues digamos, ha presentado un nuevo caso, de repente, a pesar que se ha vacunado con el neumococo, tendríamos que determinar en el laboratorio si realmente no es por ese tipo de virus o bacterias que le están originando, ¿no? Entonces, todas las vacunas tienen una protección, ¿no? Tienen una protección más de 80 a 90% de protección que se forma pues al mes, que al mes hay algunos que están casi a las 3 semanas o al mes que haya recibido su vacuna, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy día de repente me pongo una vacuna contra una enfermedad, tiene que pasar un promedio de 3 semanas a 4 semanas para que el propio organismo haya adquirido no haya formado sus anticuerpos y esté enfermado. Y puede ser que de repente hay una coincidencia, ¿no? Que el paciente haya estado incubando un proceso respiratorio, un tipo de enfermedad, y justo coincide, ¿no? Con la fecha de vacunación, ¿no? Entonces, de todas maneras, las vacunas nos protegen más, casi hay vacunas que están 80, 90% frente a las enfermedades, ¿no? Sí. ¿Otra consulta? Sí, licenciada. Dice, ¿por qué en la actualidad se ha empeorado los síntomas de las infecciones respiratorias? Adelante, licenciada. A ver, quiero entender que la pregunta dice, ¿por qué en la actualidad ha empeorado los síntomas respiratorios? ¿No? Como estamos observando, ¿no? Casi todos los síntomas respiratorios presentan con lo mismo, ¿no? Presentan con tos, presentan fiebre, rinorrea, congestión, dolor de garganta, ¿verdad? Entonces, casi todos los síntomas que usted va a ver, si tengo un sospechoso si tengo un sospechoso
proceso de COVID, van a ver que tiene un proceso respiratorio, pero esto se va complicando a medida que va afectando, cuando te afecta las vías respiratorias, digamos, altas, como son garganta, ¿no? Con un tratamiento de ahí de una semana disminuye, pero ya se va complicando cuando afecta ya las vías respiratorias bajas, como son los bronquios o los pulmones, ¿no? Entonces, cuando ya afecta esas vías, ahí donde ya la persona empieza a complicarse, porque no hay un buen intercambio gaseoso y otros mecanismos que ya también se presentan a nivel de las vías respiratorias o a nivel pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, dice lo siguiente. Se va a seguir con el protocolo que si un niño está resfriado o con tos, no ingrese al aula hasta que mejore. Adelante, Liz. Según nuestro protocolo de uno tendríamos que ver, según el MINSA, según MINSA, digamos, no podemos nosotros, no hay ninguna exclusión, ¿no? Lo que pedimos es que en el caso que tengan, por ejemplo, nosotros con personal de salud, si presenta un síntoma respiratorio, es que al menos mientras dure el proceso, use su mascarilla, ¿no? Pero no se le permite, digamos, el ingreso, que usen su mascarilla en ese tiempo. Tenemos una pregunta más, licenciada. Licenciada Marlene, mi pregunta es para el día a día en la escuela, ¿qué medicamentos está permitido tener en nuestro botiquín de aula para atender este tipo de enfermedades? La escuchamos, licenciada. A ver, todos los medicamentos, o sea, cuando tenemos un proceso respiratorio, como es, tiene tos o tiene rinorea, ¿no? Solo es al niño darle abundante líquido, agua, porque es un proceso viral. Si ya el niño empieza a tener fiebre, la primera medida que nosotros recomendamos es bajar la temperatura con pañitos tibios, pañitos tibios. Entonces, es lo recomendable. Ya el tratamiento médico, ya de repente con un paracetamol, eso ya tiene que estar indicado por el médico en este caso. La primera medida es darle, si tiene tos, la tos va a ceder, no se recomienda ningún antitusígeno, la tos cede porque es un mecanismo que el niño trata de eliminar algo que le está molestando a nivel, ¿no? Que le está interiormente, tiene que toser para poder eliminarlo, ¿no? Igual que las diarreas. Entonces, pero ya presenta fiebre, eso ya tiene que ser inmediatamente llevarla al establecimiento de salud, que le evalúe el médico y le dé el tratamiento, ¿no? Haciendo mayor indicación acerca de su proceso de respiratorio, su proceso diarrea que presenta el niño. Entonces, lo recomendamos es bajar la fiebre con pañitos de agüita tibia, ¿no? Esa es la primera medida. Y la segunda es llevarlo al establecimiento de salud. Creo que todos tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? No puedo yo recomendar de repente un paracetamol para bajar la fiebre del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden tener algunos niños, pueden ser que también tengan problemas a nivel hepático. Debemos primero descartar, indagar bien que no sufre del hígado y todos esos problemas. Entonces, todo eso les recomendamos que en el caso que presente el niño fiebre, entonces es bajarle con pañitos de agüita tibia y llevarlo al establecimiento de salud. Tenemos una pregunta más, licenciada. Si no se ha vacunado del neumococo de niños u otra vacuna, ¿se puede hacer de mayor edad? Adelante, licenciada. Sí, si el niño, por ejemplo, si es un niño menor de, digamos, si es un niño que ahorita está recomendado a los niños, si es un niño menor, digamos un niño de 4 años, ¿verdad? No digamos un niño de 4 años que no ha recibido la vacuna ya contra el neumococo, ya su propio organismo ha creado su defensa.
¿ya? Ha creado el mismo organismo crea su defensa. ¿Por qué? Porque también las enfermedades también tienen la temporalidad y el grupo etario a que más afecta. Lo que afecta más son a los niños menores de 2 años, ¿no? Hasta el año. Por eso que nosotros en la vacuna de neumococo, el mayor número de casos que se presenta, recomendamos hasta el año con sus 3 dosis de vacuna contra el neumococo. Y luego de ahí, pasado el año, recomendamos a aquellos niños que tengan una enfermedad, de repente crónica, depende de niños que sufren de asma u otros problemas que sufren niños que están inmunos, de repente deprimidos, ¿no? O que tengan una enfermedad crónica, le estamos recomendando una sola dosis de vacuna contra el neumococo, ¿no? Y la otra, la edad extrema, ¿no? Que son los casos que se presentan más neumonías, que se enferman mayormente son los adultos mayores de 60 años, ¿no? Eso es lo que manejamos nosotros en el esquema, ¿no? Acá en el esquema en el país, ¿no? Si ese niño tiene 4, 5 años, tiene 12 años, no ha recibido, ya su propio organismo tiene ya la defensa frente a digamos, microorganismos. Lo que sí, si tiene una comorbilidad, si sufre de asma, a ese sí hay que recomendarlo que reciba su vacuna contra el neumococo. Bien, otra La consulta. siguiente pregunta. Si en la escuela una enfermedad diarreica se vuelve constante, ¿qué medidas tomar? Adelante, licenciada. A ver, si tenemos, por ejemplo, si se nos presenta un caso de manera aislada, ¿no? Puede ser que el niño lo haya querido en el hogar y presenta pero si ya estoy entendiendo, si es así, de repente presentan en un salón 2, 3, 4 personas, ¿no? Ahí sí, lo más importante, tenemos que comunicar al establecimiento de salud, ver cuáles son las causas por las cuales ese grupo de personas se han enfermado, ¿no? Porque también de repente han consumido algo o han compartido algo que ha estado contaminado, ¿no? Entonces, para poder hacer una mejor control y ver las causas, ¿no? Entonces, eso sí es recomendable que lo tienen que notificar, ¿no? Tenemos ahora incluso, tenemos el Caliwarma, ¿no? Caliwarma que donde damos, no, pero ya no preparan ustedes alimentos, sino creo que los llevan, ¿no? Entonces, donde preparan alimentos, también tenemos que verlo ahí, hacer el kiosco, ¿no? Ahí las prácticas también saludables que tiene que tener el kiosco, ¿no? En la preparación de sus alimentos, ¿no? Que cómo tienen que ver la manipulación que hace la cafeterías o los kioscos que tenemos en la institución educativa, ¿no? Tenemos que determinar la causa, hay que notificar, comunicar al establecimiento de salud más cercano que está a nuestra institución educativa. La siguiente pregunta dice, ¿qué medicamentos debe ir en el botiquín escolar? ¿Aló? A ver, Repito la pregunta. ¿Me escucha, licenciada? sí, ahora sí la escucho. Ya, perfecto. Dice, ¿qué medicamentos debe llevar en un botiquín escolar? Bien, aparte de los primeros auxilios que ustedes tienen, de repente como son para tratar de repente frente a una caída, una herida que puede producirse de repente abierta en el colegio, ¿no? Tienen su algodón, ¿qué más tienen ahí? Es su algodón, su agua oxigenada, de repente tienen sus curitas, un esparadrapo, de repente van a lavar de repente se cayó de repente el niño en un lugar donde hay mucha tierra, tienen que lavar la herida, ¿no? Pueden lavarlo ahí tener de repente Llovisol que pueden tener ahí, o si no, lavarlo con agua y jabón abundante, ¿no? Ahora, si son medicamentos que usted manifiesta para evitar o tratar las diarreas
o tratar, ¿cómo se llama? Depende, las infecciones respiratorias, como es más común, depende, digamos, los, antipiréticos que llamamos para bajar la fiebre o para el dolor. Lo que nosotros recomendamos, como ya le mencionaba anteriormente, tenemos que saber si ese niño no tiene problemas porque está contraindicado a aquellos que tienen problemas hepáticos y hay que tener bastante cuidado para poder indicarlo, ¿no? Ahora, si tenemos un niño que tiene un cólico abdominal, de repente tiene vómito, tiene diarreas, entonces ahí también requiere no darle algunos antiespasmódicos que a veces tiene, que yo tampoco no los recomiendo, porque cuando son los adolescentes y niños tenemos otras enfermedades que pueden estar, ese dolor abdominal, sus cólicos abdominales que pueden estar asociados a otros problemas, digamos, del aparato digestivo, que puede ser de repente un apéndice, ¿no? Y al final el niño se nos complica y llega una, se nos complica. Entonces, en ese caso no es recomendable. Lo más importante es llevar al establecimiento de salud, ¿no? Que esté más cerca. Yo no recomiendo en jóvenes, adolescentes, porque la mayor número de casos, digamos, de una apendicitis son en jóvenes. Entonces, para mí, esos cólicos abdominales que tienen es de mucho tener bastante cuidado con el manejo de nuestros niños, ¿no? La siguiente pregunta. Dice, ¿qué medida de prevenciones se debe promover en la escuela para disminuir casos de iras e infecciones estomacales? Adelante, licenciada. Sí, la práctica en el establecimiento, en las acciones educativas, como ya había mencionado, es el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante y ya sabemos en esos momentos que tenemos que hacer, ¿no? Uno, al momento que vamos a ingerir nuestra lonchera, ¿no? O vamos a consumir nuestros alimentos en el kiosco, el lavado de manos, después de ir, después de ir al baño, ¿no? Al momento que el consumo de loncheras, lavado de manos, cuando de repente alguien, un niño o alguien está, todos se estornuda, se cogió de repente las fosas nasales, la nariz, se limpió con las manitos, recomendar lo que se tiene que lavarse las manos. Creo que esa es una de las medidas. El otro que tenemos es, de repente, ahorita cuando en tiempo de verano, ¿no? Es tratar de repente en las loncheras que las mamás lleven esos productos que son más predecibles, ¿no? Porque ahorita que tenemos, por ejemplo, altas temperaturas, tenemos que poder almacenarlo, ¿no? La mamá lo lleva de repente algunos alimentos que son más predecibles y con estas temperaturas se pueden, digamos, vinagrar, como a veces decimos el término, se pueden descomponer y a veces no tenemos, ¿no? Y los niños ahí sí pueden tener algunas enfermedades, ¿no? Pues como son las cremas, las mayonesas, todo eso, ¿no? Otro aspecto importante que también después del lavado de manos es consumir alimentos que estén, ¿cómo se llama? Que estén con empaques o que sean, que estén en empaques, ¿no? Porque a veces no es bueno comer esos alimentos que están así a graneles, ¿no? Entonces que estén con empaques o estén productos que estén cerrados, ¿no? El otro documento que a veces también vemos en los niños que no deben compartir sus alimentos también, ¿no? Bien, no sé si... Sí, tenemos algunas preguntas todavía. Dice, los niños más pequeños van a la escuela resfriados y ellos no soportan estar con la mascarilla. ¿Qué podemos hacer en ese caso? La escuchamos, licenciada. Sí, en esos casos, como dice, son los niños más pequeñitos porque ellos no son pequeños y no les vamos a, ¿no? Sin embargo, de repente ustedes como docentes, a veces que los niños, a pesar que son los niños, son los que adquieren más, ¿cómo se llama? La práctica, ¿no? Lo hacen más, digamos, han adquirido mayor práctica que los adultos, ¿no? Entonces, en ese caso ya, dependiendo de lo que es la institución educativa, recomendamos el niño está resfriado, ustedes es preferible mejor no enviarlos al colegio, ¿no? Que pase su proceso respiratorio de un día, 2 días y luego acude al establecimiento, ¿no? Creo que en algunas instituciones lo vienen realizando.
¿no? Cuando ya la mamá llama y manifiesta que el niño está con sueño respiratorio, está con fiebre, entonces a veces por ese día no lo llevan, ¿no? Ya se ponen al día y todo, creo que hay las facilidades en las secciones educativas, ¿no? Y lo que tenemos que educar son estas prácticas que hemos dicho, ¿no? En nuestros niños, que el momento que van a toser o estornudar, se curan para toser, ¿no? Creo que es después el lavado de manos, ¿no? Creo que ahí viene lo que es la enseñanza, pues, de estas prácticas, tanto en los niños, ¿no? Empezar a educarlos. Y creo que ellos son los que primeros que captan más que los adultos. Siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer con los padres que se resisten a poner vacunas por su religión o porque simplemente no lo quieren? La escuchamos. Ya. Bien, nosotros acá en el país no tenemos ninguna norma que se obligue a que tengan que vacunarse, ¿no? Creo que en el tiempo, cuando tuvimos de COVID, había un tiempo que salió una normativa, dice, no, que el trabajador debe tener sus 3 dosis con vacuna, ¿no? Lo que ahorita recomendamos, sensibilizamos y seguimos trabajando en eso, tanto a los padres para que puedan que sus niños o ellos mismos completen sus esquemas de vacunación. Y nosotros ahorita estamos día a día, ustedes verán ahí a las brigadas de vacunación yendo casa por casa, eh, tratando de convencerlos, explicarle qué tan importante es la vacunación, ¿no? Tanto en la población, ¿no? Entonces, sí, es difícil ahí, sin embargo, estamos nosotros como enfermeros, como personal de salud, día a día estamos ahí batallando, pues, con los padres para que los padres y la población en general, los cuidadores y la población en general, a que puedan completar sus esquemas de vacunación, ¿no? No hay ningún documento que obligue a la vacunación, que se obligue, ¿no? Como de repente lo hacen en otros países, ¿no? Pero acá en el país no, ¿no? Entonces, bien, seguimos. La siguiente. Dice, en estos días de calor, el utilizar ventiladores afecta a las vías respiratorias de los niños. Bien. De todas maneras, tanto el uso de ventilador como son los aires acondicionados, de todas maneras, de una u otra manera, afecta a nuestras vías respiratorias, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos equipos, aparatos, ¿no? A ver, como le digo, como repito, estos equipos, aparatos, hace un poco que se reseque, ¿no? Que se resequen nuestras mucosas y ahí empieza a tener la persona esa garraspera o esa sensación de frío en sus fosas nasales, ¿no? Y piensa ya como una reacción, digamos, alérgica, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces sí, es contraproducente, pero sin embargo, lo vienen usando, ¿no? Lo que ahí tenemos que mantener es tener, en este caso, tener las ventanas, si es en el hogar, en casa, tener las ventanas abiertas lo más pronto para que haya un intercambio, haya corriente de aire, ¿no? Incluso en este verano ni se siente el aire que corre, ¿no? El aire que corre, ¿no? Pero si no, tenemos que ir manteniendo, ¿no? Entonces, de todas maneras, influye en algo, ¿no? Ahora, lo que sí, en ese tiempo de calor que estamos, lo que recomendamos es bastante hidratación, tomarse su agüita, su agua hervida fría, abundante agua fría, tanto para los adultos mayores como para nuestros niños, para evitar pues estos golpes de calores que hay, ¿no? Y evitar la deshidratación. No tomarse las gaseosas, evitar las gaseosas porque tienen productos azucareros, azúcares, y eso no es contraproducente, ¿no? Agua hervida fría es recomendable, ¿no? Y también es importante que el momento que hervimos nuestra agua, almacenemos nuestra agua, estén tapados o cubiertos para evitar que también ingresen algunos microorganismos que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Y al final también origina algunos procesos digestivos en nuestros niños, ¿no? O en la población. Siguiente, por favor, otra consulta. Dice,
¿Cuáles son las normas, las directivas que debemos leer para monitorear mejor los kioscos en las escuelas? Adelante, licenciada. Bien, tenemos ahí, con respecto a acá, había algunas modificaciones, pero ahí hay un trabajo que viene realizando tanto el municipio en coordinación con el Ministerio de Salud, con la Oficina de Saneamiento Ambiental, ¿no? Para hacer lo que son las verificaciones, más que, ¿no? En los aspectos cómo están almacenamientos, y salud más interviene en la parte de educación, ¿no? Siguiente. Bien, otra consulta, pregunta. Sí. ¿Podría repetir porque como que no se escuchó la respuesta, licenciada, por favor? Sí, con respecto a los kioscos, le estaba mencionando que hay una parte de intervención donde interviene lo que es tanto el municipio como que son la parte del área de salud ambiental, para ver no todas estas prácticas que deben tener, que se deben mantener en los kioscos, ¿no? Las prácticas saludables. La norma sí específicamente no lo tengo ahora, pero sí podríamos coordinar con el equipo de Bronza para de repente tomar un tema específicamente en lo que es para lo que es la educación, ¿no? De kioscos saludables. Eh, Hemos tratado de dar lectura a todas las preguntas. El público aún les queda algunos minutos si desean hacer alguna pregunta más. La licenciada, con la amabilidad que la caracteriza, nos va a escuchar. Antes les hago recordar que no olviden de marcar la asistencia, también la encuesta, porque en la encuesta tiene el PPT y una pequeña pregunta. No olviden que eso es muy importante para la evaluación de certificación. Vuelvo a repetir, no olvidar de marcar su asistencia, de llenar la encuesta de satisfacción, porque allí tienen un regalito que es el PPT. Licenciada, le agradecemos por el valioso aporte a nuestros oyentes, porque tenemos un público que nos escucha, como dicen, de todas las sangres, no solamente maestros, tenemos profesionales de otras índoles y también padres, madres de familia, muy interesadas en estar al día con las últimas novedades para prevenir las enfermedades diarreicas y respiratorias tan común en esta época con el calor que nos está eh, afectando bastante. En nombre de nuestra directora de la UGEL, la doctora María Milagros Ramírez Vaca, le doy las gracias por haber sacrificado en realidad su tiempo y hasta un problema de salud que ha habido en la familia. Siempre los profesionales de la salud sacrifican a los suyos en beneficio de nuestra sociedad. Gracias, licenciada Marlene, y damos por terminado este webinar, pero sin antes recordarles que mañana tenemos una ponencia muy importante, inteligencia emocional y marca personal, que estará a cargo del coaching Pedro Martín Montenegro. Mañana los esperamos nuevamente a las 8 de la noche. Gracias a todo el público, especialmente a nuestra ponente. Muy buenas noches. Bien,
Muy buenas noches a todos los participantes que hoy nos ha acompañado. Como bien dijo, ese también es es un tema compartido y esperamos que sea replicado, ¿no? Como hemos cubierto estas enfermedades, no solamente afectan a los niños, sino también a todos los grupos etarios. Y me da mucho gusto que también han estado participando los padres de familia, porque son ellos, ¿no? Los que están al cuidado de nuestros niños y también van a ser los entes, tanto los docentes como los padres de familia van a ser nuestros entes replicadores, ¿no? Y creo que en casa nadie se libra de estas enfermedades. Si nosotros mismos tenemos un hijo, un nieto, un sobrino y tenemos que prevenir. Yo solamente quiero dejarle estos mensajes. Los niños pequeñitos, no olvidarse la lactancia materna hasta los 6 meses de edad, seguir su lactancia hasta los 2 años, el lavado de manos, que es una práctica social importante, solo con agüita y jabón, ¿no? El otro es el cubrirnos para las iras, momento de toser y estornudar, ya nos ha quedado muy bien también esta práctica en el tiempo de COVID, ¿no? Y no se olviden la parte más efectiva, costo que ha desempeñado un logro tanto para el país. Actualmente son las enfermedades que son prevenibles por la vacunación, ¿no? Tenemos, como les dije, 18 vacunas contra 28 enfermedades. Actualmente invoco también a los padres de familia a acudir a los establecimientos de salud a vacunarse la vacuna contra la sarampión, porque tenemos un gran número de niños que les falta su segunda dosis, que se le aplica al año, ¿no? A los 12 y a los 15, a los 12 y 18 meses de edad. Entonces hay que completar ese esquema de vacunación porque tenemos países que están cercanos con brotes, casos presentados de sarampión. Si el niño no es un niño que esté infectado por sarampión, se enferma, no se muere, ¿no? No se muere por neumonía, pero ese niño puede complicarse, puede quedar cieguito o sordo. No queremos que esas secuelas en nuestros niños, ¿no? Y que realmente va a ser una carga más para la familia, ¿no? Entonces hay que prevenir con esas vacunas. Muchas gracias, profesora licenciada. Agradecer también a nuestra señora del director de la UGEL, la señora María, y pues muchas gracias, estaremos llanos y con la disculpa del caso también, hemos tratado de hacer todo lo posible para no poder posponer este evento tan importante y tan ansiado, también esperado por todos ustedes. Muchas gracias. A usted, buenas noches. Buenas noches.